La Radio del Sur presenta el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de CONAICOP Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. Al Encuentro, por la Radio del Sur, es retransmitido por las siguientes emisoras hermanas del mundo. AICOP Radio, Venezuela. Armagedón Radio TV, Lima, Perú. CRI Radio, París, Francia. KIT Radio Internacional, Barcelona, Cataluña. Latina Alternative Radio, Rotterdam, Países Bajos. Mi Radio 97.5 FM, Vizcaya, País Vasco. Radio Clarín, Bogotá, Colombia. Radio Futura 90.5 FM, Buenos Aires, Argentina. Radio Info al Desnudo, New York, Estados Unidos. Radio Revolución, Costa Rica. Radio Soberanía, Costa Rica. SOS, Señal de Radio, Buenos Aires, Argentina. Radiopolis, Sevilla, Andalucía. Radio Red Social Codi Santo Domingo, República Dominicana. Al Encuentro. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se crea el precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es luchar con audacia. Inteligencia y realismo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Comandante en jefe Fidel Castro Ruz. 1 de mayo de 2000 en la Plaza de la Revolución José Martí. Salud y bienestar, oyente de su podcast Al Encuentro. Esperando que el programa de hoy sea de su completo agrado. Transmitiendo por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Nuestro cordial saludo a su presidenta Nieves Valdés y a todo el equipo de producción. En la emisión de hoy titulada Raúl Capote, escritor revolucionario, hemos invitado a su protagonista, al licenciado Raúl Antonio Capote Fernández, escritor, periodista, profesor universitario, licenciado en Artes Plásticas, máster en Relaciones Internacionales e Historia Contemporánea, mención América Latina. Labora en el periódico Gramma, además para la corresponsalía en La Habana de Resumen Latinoamericano y es columnista de Brasil de Fato. También pertenece a la Unión de Pedagogos de Cuba y a la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, capítulo Cuba, miembro de la Unión de Historiadores de Cuba y de la Unión de Periodistas de Cuba. Además, miembro adherente de la Red Académica de Gobierno Abierto Raga Internacional, miembro adherente del Centro de Estudios Estado e Innovación Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Ha publicado diferentes libros, entre ellos El Caballero Ilustrado, novela, año 1998, Juego de Iluminaciones, cuentos, año 2000, El Adversario, novela, año 2005, Enemigo, testimonio, año 2012,
traducida al idioma inglés, alemán, italiano, francés, portugués, ruso y turco. El otro agente en La Habana, testimonio, año 2018. La guerra que se nos hace, ensayo, año 2018. Cuba y el mundo entre la libertad y la esclavitud, año 2022. Objetivo Cuba, ensayo, año 2024. Guarimbas, los gestores del caos, año 2024. La guerra que se nos hace, ensayo, año 2024. Bienvenido, estimado Raúl Capote, al encuentro por la Radio del Sur. Un saludo para Eduardo Medina y el programa Al Encuentro de la Radio del Sur. Muchas gracias. Yo soy un cubano común y corriente, como muchos otros. Nací un mes después del triunfo de Playa Girón. Nací en mayo del 61. Todavía se respiraban los aires de la victoria y todos los acontecimientos que habían ocurrido. Y crecí en medio de ese ambiente. Mis padres eran milicianos, pertenecían a la Brigada Universitaria José Antonio Echevarría. Fue una idea de Fidel crear esas milicias y jugaron un papel en la lucha contra bandidos, en las primeras intervenciones y nacionalizaciones que se hicieron a lo largo y ancho del país. En medio de ese ambiente de la Brigada Universitaria me formé, crecí, hice mis estudios primarios y llegué hasta la secundaria básica con la idea de hacerme militar, de hacerme camelito. Mi abuela era una fidelista ferviente y me acompañaba a la Plaza de la Revolución cada vez que había un discurso de Fidel. Y recuerdo la multitud, la calle Paseo, los altoparlantes, la voz aquella poderosa que hacía vibrar a todo el mundo y esas enormes concentraciones de gente donde él establecía un diálogo increíble con el pueblo. ¿Cuál es, compañero? ¿Cuál es un compañero de aquí? Los compañeros de acá, los compañeros de allá, los compañeros de allá. Partido Comunista de Cuba. Siempre le decía a los estudiantes que era muy difícil explicar que Fidel no hacía discursos, que Fidel sencillamente establecía una conversación muy a su manera, muy especial con la gente que lo estaba escuchando. Y eso no hay manera de describirlo si no se vivió. Y ese es el recuerdo que yo tengo. O sea, a pesar de que era un niño, que era muy chiquito, pero esa electricidad que se generaba en toda aquella gente, ese amor extraordinario que se desplegaba, uno lo podía sentir, lo podía tocar. Vamos a proceder a izar la bandera con la que el pueblo de Cuba proclama ante el mundo que Cuba es ya territorio libre de analfabetismo. Y era una manera de cumplir con Fidel también, de uno participar en la lucha, de uno defender la obra de la revolución. Estuvo presente en cada cosa, siempre estuvo presente. En una oportunidad que estábamos cumpliendo una tarea, como tantas que habíamos hecho, que hicimos en esos años, recibimos la noticia de que querían tener un encuentro con nosotros y que íbamos a recibir una nota. Y esa nota nos llegó en un momento que Fidel se encontraba ya enfermo. Y uno decía, caramba, ¿cómo es posible que este hombre enfermo, en medio de todas las dificultades y de todas las cosas que hace, pueda tener un momento para acordarse de un agente, para acordarse de un soldado de fila y mandarle una palabra de estímulo? Eso para mí era el regalo más grande que recibí yo en los años que cumplí, que fui Daniel, fue tener esa presencia y esa responsabilidad, ese cariño inmenso que Fidel siempre nos ha dado a todos.
Lo que sucede es que la CIA, que toda su vida estuvo diciendo, y el gobierno de Estados Unidos toda su vida estuvieron apostando a que si Fidel desaparecía físicamente, pues la revolución se caía. Estaban convencidos de eso. Y cuando se hace el anuncio de que Fidel está enfermo y que Fidel delegaba toda su responsabilidad, y creo que Raúl pasaba a dirigir el país, ocupar la máxima dirección del país, pues la CIA tuvo la idea de que ese era el momento preciso. Y se prepara ese proyecto con un gran impacto mediático. O sea, se convocan los principales medios de prensa, se prepara una gran campaña. Un plan como lo hemos visto después en muchos lugares del mundo. Y en medio de eso me correspondía a mí, como líder de un proyecto contrarrevolucionario que se llamaba Génesis, un proyecto de la CIA, a partir de todo lo que estaba ocurriendo, convocar y pedirle al gobierno de los Estados Unidos que interviniera en el país. Y en dependencia de cómo iba a ser, yo estaba pensando ya en una estrategia para responder. Porque eso tiene que quedar lo más natural posible, va a salir en vivo, se va a convocar a la prensa, va a hacer una conferencia de prensa, tú vas a hablar de la situación del país, vas a hacer un llamado a las diferentes fuerzas dentro del país, de la llamada oposición, y vas a pedirle al gobierno norteamericano que intervenga en Cuba para resolver este problema. Yo pensé, bueno, si es en vivo, tengo más posibilidades. Pero empecé a pensar qué cosa podía decir yo. Yo, bueno, ¿qué yo puedo decir que le llegue a todo el mundo y que todo el mundo entienda? Y cómo yo puedo lograr que el pueblo cubano se movilice, cómo puedo mandar un mensaje a la opinión pública internacional para que la gente sepa cuál es la posición exactamente de Cuba, cuál es la posición de los revolucionarios cubanos. Eso implicaba que yo saldría descubierta mi identidad al momento. Y empecé a pensar qué frase pudiera ser, pudiera cumplir ese propósito. Pensé en muchas, pero me acordé de una de Fidel. Y dije, patria o muerte. Fidel es para nosotros nuestro padre espiritual, nuestro padre en todos los sentidos. Y nos sentimos muy orgullosos de serlo. Nos sentimos muy orgullosos de serlo. La motivación principal para la vida, la motivación principal para la lucha ha sido ganarnos ese derecho de ser considerados sus hijos. Ganarnos el derecho de que la gente nos considere sus hijos y que el mundo nos considere sus hijos. Es el orgullo más grande que un revolucionario cubano puede tener, ser hijo de Fidel. ¿Qué lo inspiró a convertirse en escritor e historiador? Nací entre libros. El mueble más importante de mi casa era un gran librero que quedaba en la sala. Hacía a veces de división entre la sala y el comedor. Y ahí tuve a mi alcance primero los libros de Emilio Salgari, los libros de Julio Verne, Alejandro Dumas, Dostoyevsky, llegó después, por supuesto, Dickens, Tolstoy, Chekhov, Turgeniev, Gogol, Cortázar, Rulfo, Cervantes. Bueno, tenía a mi alcance lo mejor de la literatura universal: Galdós, Udique, Salinger, Poe, Faulkner y por supuesto los tres grandes cubanos universales: José Martí, Fernando Ortiz y Alejo Carpentier, que fui descubriendo poco a poco en la medida que aprendí a leer por mi cuenta. Un día mi mamá me sorprendió leyendo el periódico y me dijo, ¿estás leyendo de verdad? A ver, léeme lo que dice ahí. Y se quedó un poco asombrada que yo estaba realmente leyendo. Y es que en mi barrio había muchachos que tenían más edad que yo, niños con más edad, y que habían aprendido a leer ya en la escuela. Y como yo jugaba con ellos, pues jugábamos también a aprender a leer y tener toda esa literatura a mi alcance, y además el ejemplo de mi casa, donde se leía muchísimo. O sea, mi abuela leía muchísimo, mi madre leía muchísimo, siempre estaban con un libro en la mano. Pues por supuesto que quizás por imitación, pues empecé a hacerlo exactamente igual y a leer. Era mi entretenimiento, podríamos decir, principal, el más importante. Entonces, pasaba largas horas siempre cerca de los libros. Y ese era el regalo, o sea, el regalo principal de cumpleaños siempre era un libro. Venían las amistades de la familia, mi mamá, mi abuela, siempre traían en sus manos un libro de regalo. Y una amiga de mi mamá, que se llamaba Norma López,
que era como una especie de madrina a mí y madrina de mi hermano después. Pues siempre traía de regalo un libro. Me acuerdo 500 millones de la Begún, de Verne, una vez que me trajo también 20.000 leguas de viaje submarino, o sea, cosas así de ese tipo. Por lo tanto, mi experiencia con la lectura comenzó bien temprano. ¿Cómo ha influido su experiencia personal en su obra literaria y su enfoque histórico? Mi experiencia personal ha sido importante en la obra literaria. Y, por supuesto, en mi amor por la historia. O sea, el hecho de haber tenido la oportunidad de vivir una época tan interesante de la historia de Cuba, tan importante en la historia de Cuba. Yo nací en el año 61. Acababa de proclamarse el carácter socialista de la revolución. Nací en mayo y la revolución socialista se proclama en abril, después de la victoria de Playa Girón. Y haber vivido toda esa época extraordinaria, esa época histórica extraordinaria en la vida de Cuba. Y haber sido un joven como tantos otros que tuvo la oportunidad de participar en la defensa de la revolución activamente, ha tenido, por supuesto, una influencia muy grande en mi obra literaria. De hecho, el libro más conocido de los que he hecho, que es Enemigo, es una historia testimonial. O sea, está basada en mi experiencia personal. Enemigo, y siempre le pongo el apellido porque por sí solo a veces no dice nada, ¿no? Enemigo es la historia del accionar de la CIA contra la juventud cubana en un periodo de nuestra vida, de nuestra historia, alrededor de los años 2004 al 2011, de todos los planes que se hicieron contra Cuba en esos años, todos los planes que hizo la Agencia Central de Inteligencia y el hecho de haber estado ahí, de haber sido un agente cubano dentro de la Agencia Central de Inteligencia, pues permitió ayudar a detener de alguna manera ese plan o esos planes contra Cuba. Y eso lo narra el libro Enemigo, o sea que sin duda en la experiencia nuestra, la experiencia personal, marca muchísimo tanto mi obra literaria como la historia que escribo y el enfoque histórico que le doy a cada una de las cosas que escribo. ¿Cuáles son los temas recurrentes en su escritura y por qué son importantes para usted? Recurrentes en mi temática, pues por supuesto la historia. La historia siempre me baso en el estudio, en la comprensión del momento histórico. Y trato sobre todo, hay dos temas en la literatura de ficción que para mí son muy importantes, que es el tema del poder y su ejercicio, el tema de la felicidad del ser humano, de esta relación entre el poder y la felicidad. Me acuerdo que una vez leí una leyenda que Quetzalcóatl, yo era un niño cuando eso, que Quetzalcóatl había hecho un grupo de obras importantes para un pueblo que vivía en aquella zona donde lo que es hoy México, ¿no? Que han construido una sociedad avanzada y que Quetzalcóatl no entendía por qué aquellos habitantes de esa zona no aceptaban la libertad que él le había traído, no aceptaban la felicidad que él le había traído desde su punto de vista. Debían ser felices, él había construido casas de piedra, caminos, lo había enseñado a cultivar la tierra y esa gente se subleva. Y él se reúne con ellos y recuerdo que les pregunta, bueno, ¿pero acaso yo no les di la felicidad? ¿Acaso yo no les traje la felicidad? Y ellos le dicen, no, es que el problema es que la felicidad para usted no es exactamente igual que la felicidad para nosotros. Para usted la felicidad son esas casas de piedra, son ese orden que usted le ha dado a la sociedad, pero para nosotros es cazar libremente, vivir y morir en los llanos, en la llanura, entre las montañas. Y para nosotros ser libre es lo más importante. Para nosotros ser libre es ser feliz. Y aquello me marcó muchísimo. Por lo tanto, yo creo que ha tenido una influencia. Claro, después hay muchas cosas más que pudiéramos agregar, pero tiene una influencia sin duda en las temáticas que he tratado de tratar. Así pasa con mis dos novelas, El Caballero Ilustrado, El Adversario, una inédita que se llama Claroscuro. O sea, que tienen una dirección bastante marcada en esa línea de creación. O sea, de la relación entre el poder, la felicidad humana, el ejercicio del poder y demás. En mi libro
en mis libros, ensayos, testimonio, investigación, sigo la temática que ha sido objeto de mi investigación durante más de 20 años, las guerras multiformes, de carácter no convencional, la guerra simbólica, cultural, cognitiva, los vectores del caos. Pero volviendo a la ficción, que es lo menos conocido, la gente me conoce más por esta obra de ensayo, de investigación histórica y demás, y testimonial. Mis dos novelas, El Caballero Ilustrado y El Adversario, que son novelas incluso difíciles de obtener, porque en su momento se vendieron de una manera tremenda. Fueron novelas muy polémicas, quiero aclarar eso, tremendamente polémicas y tremendamente aceptadas por una buena parte de los lectores. Yo le decía un día, hablando con una gran amiga mía, bueno, El Adversario tiene un problema. El Adversario, la gente o lo ama profundamente el libro o lo detesta. No tengo términos medios con El Adversario, que es una historia de ficción basada en La Habana, del periodo especial, construida con un gran amor hacia los habaneros, con un gran amor hacia los cubanos, pero que tiene una visión, por supuesto, crítica de la realidad de aquellos años a través de una gran ficción, una novela inspirada en la pelea cubana contra los demonios de Fernando Ortiz, llevado a La Habana de aquellos años. Es una ficcionalización, como dicen ahora, de la realidad, con sabor, podríamos decir, optimista, pero con una visión crítica de esa realidad. ¿Cómo ve la relación entre la literatura y la historia en su trabajo? La historia nos dice siempre de dónde venimos y nos enseña a entender a dónde estamos. Por eso es tan importante. A la vez que nos hace reflexionar sobre a dónde queremos ir. Nos ayuda a encontrar un sentido de identidad, a conocer más sobre quiénes somos, quiénes fueron nuestros antepasados, de dónde llegamos. Nos permite ampliar nuestro bagaje cultural. Nos permite estar informados y evitar sesgos. Posiblemente la razón mayor, como yo veo, la importancia de la historia, sea que al conocerla y estudiarla nos permite aprender y pensar y razonar por nuestra cuenta. Por lo tanto, saber contar una historia, saber narrarla, permite llegar a lo más profundo de los seres humanos, movilizarlos, darles una visión de los sucesos. Yo creo que no hay nada como la literatura para contar la historia, no hay nada como la literatura para llegar al corazón de la gente, para hacer pensar a las personas. Un ejemplo de eso es Enemigo. El libro Enemigo, esta historia del trabajo de la CIA contra la juventud cubana, que busca precisamente eso, busca a través de la historia, a través de un hecho real, contado, como si fuera una novela, o sea, un testimonio contado como si fuera una novela, de todo lo que pasa ahí es verdad, es real, ocurrió exactamente así, pero está contado como una novela de ficción, y que busca llegar a las personas, busca tocarle el corazón a la gente. Y fue un libro en Cuba, bueno, no hay una sola vez que ese libro no salga en una feria, en una librería, sin que se agote. Y está traducido, yo creo, con un montón de idiomas. Está traducido al italiano, al alemán, al portugués. Bueno, se va a traducir al inglés. Hay una versión ahora que se va a hacer, una edición en inglés, que creo que va a ser importante para llegar a un público mucho más amplio. ¿Cuál es su opinión sobre la situación actual de la literatura en Cuba? La literatura cubana actual ha sido golpeada con mucha dureza por la falta de papel, la falta de insumos, producto de la feroz guerra económica a la que hemos sido sometidos durante tantos años y que se ha agravado sobre todo en los últimos años. Esto no es una frase hecha, es una realidad. Cualquier análisis que se haga hoy sobre Cuba y su existencia tiene que partir de reconocer la existencia de esa guerra que es de una crueldad, de una dureza extraordinaria. Pero la literatura cubana, a pesar de eso, existimos y creamos. Aquí estamos más vitales que nunca. La posibilidad del libro digital abre puertas importantísimas, aunque nada sustituye el libro en papel. El libro es algo extraordinario, es imposible sustituirlo, pero es una alternativa. Solo hay que darle una vuelta en febrero con nuestra Feria Internacional del Libro y la Literatura, seguir su camino por todo el país para ver cuánto se hace en esta materia, para saber cuánto se hace de bueno en el campo literario. Pero sin duda el bloqueo nos ha golpeado muy fuerte, nos ha golpeado muy duro. También de estos momentos, de estas situaciones difíciles, también sirven de
se ayudan dan materia para escribir. Yo creo que las situaciones de crisis han dado montones de obras literarias valiosísimas, que inspiran, compulsan a la gente a crear. Raúl y estimados oyentes, con su permiso, vamos a identificar la estación y ya regresamos a su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. Ya regresamos con el podcast Al Encuentro. Estamos de vuelta con el podcast Al Encuentro. La canción que ahora vamos a cantarles cuenta, ¿no?, de cómo era Cuba en el pasado, de cómo aquí todo estaba en las manos de 4 señores y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros, forajidos, bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir, y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Escuchamos la rebelde y motivadora canción En eso llegó Fidel, interpretada por Carlos Puebla. Continuamos en Al Encuentro por la Radio del Sur. En la emisión de hoy titulada Raúl Capote, escritor revolucionario, hemos invitado a su protagonista, al licenciado Raúl Antonio Capote Fernández. Escritor, periodista, profesor universitario, licenciado en Artes Plásticas, máster en Relaciones Internacionales e Historia Contemporánea, mención América Latina. Labora en el periódico Gram, además para la corresponsalía en La Habana de Resumen Latinoamericano, y es columnista de Brasil de Fato. También pertenece a la Unión de Pedagogos de Cuba y a la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, capítulo Cuba,
miembro de la Unión de Historiadores de Cuba y de la Unión de Periodistas de Cuba. Además, miembro adherente de la Red Académica de Gobierno Abierto Raga Internacional, miembro adherente del Centro de Estudios Estado e Innovación Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Ha publicado diferentes libros, entre ellos El Caballero Ilustrado, novela, año 1998. Juego de Iluminaciones, cuentos, año 2000. El Adversario, novela, año 2005. Enemigo, testimonio, año 2012. Traducida al idioma inglés, alemán, italiano, francés, portugués, ruso y turco. El otro agente en La Habana, testimonio, año 2018. La guerra que se nos hace, ensayo, año 2018. Cuba y el mundo entre la libertad y la esclavitud, año 2022. Objetivo Cuba, ensayo, año 2024. Guarimbas, los gestores del caos, año 2024. La guerra que se nos hace, ensayo, año 2024. ¿Qué papel cree que juegan los escritores en la construcción de la memoria histórica de un país? Yo me lo creo como escritor. O sea, creo que los escritores somos fundamentales en la construcción de la memoria histórica de un país. Influyen poderosamente en esa visión histórica, en esa construcción. Las obras literarias ayudan al ser humano a edificarse, le sirven de brújula axiológica, moral, permiten la reflexión de la vida, de los valores en común, de la justicia y, claro, la política. La literatura refleja la cultura y la sociedad en la que se produce. Es la voz de una época, de un momento histórico. Los personajes literarios representan los valores, principios y aspiraciones de una sociedad. Son inspiradores, ayudan a dar forma a la identidad nacional. Hay un libro que a mí me gusta muchísimo, que es Fahrenheit 451, la temperatura en la que arde el papel de los libros, según dicen, que transmite un conmovedor mensaje sobre la importancia del pensamiento crítico, de la preservación del conocimiento, de la libertad intelectual. Como decía Martí, con justa certeza, ser cultos es el único modo de ser libres. Y no hay un vehículo mejor para contribuir a esa elevación de la cultura que la lectura. Sobre todo la lectura en nuestra lengua. La lectura en la lengua en la cual nosotros pensamos, que en este caso es el español. Y la posibilidad de leer en varios idiomas, por supuesto, sería ya la maravilla de las maravillas. O sea, poder leer los libros en las lenguas originales, aprender la lengua en la que se comunica la gente. O sea, el libro es un vehículo tremendo de conocimiento. Si se destruyera el conocimiento y el ser humano termina siendo únicamente una máquina de comer, la gente quedaría en un completo estado de ignorancia y sería víctima de cualquier manipulación. Lo estamos viviendo hoy en día, lo vemos todos los días. Lo vemos todos los días. No habría lugar para el pensamiento y la reflexión crítica. Como leí en alguna parte, el holocausto de los libros conduce. Estamos viviendo hoy en día, lo vemos todos los días. Lo vemos todos los días. No habría lugar para el pensamiento y la reflexión crítica. Como leí en alguna parte, el holocausto de los libros conduce a la humanidad a convertirse en un rebaño de ovejas. La libertad es algo inseparable del pensamiento crítico. Así los libros son una garantía para el mantenimiento de la memoria colectiva. Aquí yo tengo siempre un verso de Gabriel Celaya, el poeta español, que me gusta muchísimo. Ese verso lo tengo siempre cerca. Tengo dos versos de ese poema cerca siempre, pero este también en particular. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 3 veces por minuto, para ser, y en tanto somos, dar un sí que glorifica. ¿Puede hablarnos sobre el proceso de investigación que utiliza para sus obras históricas? Como académico, como historiador, sigo un proceso de investigación que sigue la academia en todas partes, pero tengo mi propia manera también de investigar cuando hago un libro, cuando tengo pensado hacer un libro. Primero tengo una historia que me llega, ¿no? Que me identifico inmediatamente con ella. Comienzo primero a organizar en mi mente, me la imagino, incluso hasta la sueño.
me planteo el problema al que pretendo dar respuesta y la posible solución o las posibles soluciones que puedo encontrar a ese problema, cuáles son las variables en las cuales se va a estar moviendo esa historia. Organizo el trabajo, hago un plan, me fijo incluso cronogramas, fechas, que pues, debo aclarar que casi siempre las incumplo, porque después la realidad supera muchas veces cualquier plan que uno haga, y a veces uno coge por un camino y ese camino no es, o sencillamente se enamora uno de un camino y lo sigue y deja un poco los otros al lado y se extiende a veces en la búsqueda del hilo de la historia. Pero bueno, ya eso son otras cosas. Pero además de eso, recurro a los archivos, por supuesto. Voy a los archivos, busco en todo lo que puedo encontrar, lo que dijo la prensa en determinado momento, la fotografía, los videos, el cine. Busco en la tradición oral, le doy mucha importancia a la tradición oral, a cómo la gente cuenta la historia, cómo se ha transmitido de generación en generación un hecho. Voy a la literatura, también le doy mucha importancia a cómo los escritores vivieron, experimentaron, vieron y escribieron sobre determinado hecho histórico, momento histórico. Voy a la experiencia de la gente, a los testigos vivientes, a la experiencia vital de las personas. Y sobre esa base construyo entonces lo que quiero hacer. Construyo el libro, hago el texto sobre el que estoy trabajando, le doy, por supuesto, forma. ¿Qué autores o libros han dejado una huella profunda en su carrera? Bueno, hablar de los autores y los libros que han dejado una huella profunda en mí, pudiéramos estar hablando 3 días, porque te digo, soy un lector apasionado. Puedo mencionar algunos, con el peligro de dejar fuera muchos libros también que han impactado, pero está El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, una pelea cubana contra los demonios, de Fernando Ortiz, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, un libro que se lo recomiendo a todo el mundo, Crimen y castigo de Dostoyevsky, Las crónicas marcianas de Bradbury. Y bueno, están también los autores, muchos, no sé, José Martí, Fernando Ortiz, Carpentier, Dostoyevsky, Faulkner, Bradbury. Digo, tengo una lista grande de escritores. Carpentier me marcó muchísimo, por supuesto. Yo soy un lector carpenteriano, un fanático de Carpentier. Y también me he estudiado, me he leído mucho a Dostoyevsky, a Faulkner, a Bradbury y a muchísimos más. Soy un gran lector. A mí me impresionó mucho. Yo recuerdo una época, ya siendo joven, el don apacible, leer a Cholokhov, toda aquella literatura soviética, ruso-soviética, y todos los pueblos que componían aquel hermoso y gran país que fue la Unión Soviética. Y leí mucho sobre esa literatura, muchísimas obras importantes que se crearon en aquellos años. Como mismo vi mucho cine extraordinario que se hizo en aquellos años. Por eso serían los que te menciono, serían los que más me han dejado huella. Yo leo mucho a Fernando Ortiz. Te decía la pelea cubana contra los demonios, pero también tengo Contrapunteo cubano, del tabaco y el azúcar. Muchísimas de sus obras que han sido inspiradoras también para crear literatura de ficción, que han marcado también mi literatura de ficción y que han sido un camino también a seguir. ¿Cómo aborda la historia de Cuba en sus escritos y qué mensajes busca transmitir? La historia de Cuba la abordo desde el amor más profundo, y ese es el mensaje más valioso que busco transmitir siempre. El amor a la tierra que nos vio nacer, a su historia, el orgullo de ser cubano, en tanto que la patria para nosotros es también la humanidad. El amor a la revolución, al compromiso con la verdad, porque la mirada que trato de dar no es complaciente para nada, no está edulcorada. El que conoce mi obra de ficción sabe que no miento. Ahí están mis novelas El Caballero Ilustrado y El Adversario. Busco que la gente reflexione, que piense, que le duela lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, y sea parte de su solución. Se comprometa, se mire en el espejo y piense. Busco que la gente se incomode, ¿cómo no? Se incomode a veces con las cosas que digo. Siento que lo quiero movilizarlos, quiero moverlos de su comodidad, sacarlos del área de confort cuando leen mis libros. Les rompo cánones, trato de subvertir
el orden que están acostumbrados muchas veces, incluso hasta en el estilo de la novela. El adversario, decía una vez un crítico, que era una especie de cárcel virtual, una cárcel de letras, ¿no? Porque la manera que está construido es un momento que la gente siente la asfixia del personaje, ¿no? Y ahí usé, por supuesto, incluso hasta la gramática, la forma que está construido, busca lograr ese efecto que la gente sienta la asfixia. Pero siempre desde un punto de vista optimista, siempre el mensaje es que hay solución a los problemas, es que tenemos la manera de hacerlo. Es un canto también a la solidaridad entre los seres humanos, trato de transmitir esos valores de la solidaridad, del humanismo, de la fe en el futuro, porque también soy maestro, entonces bueno, como maestro también cuando me siento a escribir, tengo al maestro también sentado al lado mío, lo tengo presente. El maestro no está ausente nunca de lo que yo hago y de lo que construyo. ¿Qué proyectos o libros futuros tienen en su mente y qué pueden esperar sus lectores de ellos? Tengo varios proyectos. Hay una novela que entregué recientemente a la editorial Monte Ávila en Venezuela. Es un texto bastante atrevido, que rompe cánones. Trata de La Habana y el mundo de estos años posteriores al 2010. Se llama Claroscuro. Un libro tremendo. La gente que lo ha leído me ha dicho, óyeme, bueno, te va a pasar lo mismo que en los libros anteriores. Vas a tener gente que lo va a amar profundamente y gente que lo va a detestar profundamente. Porque es un libro también de tesis, es un libro que plantea muchas cosas. Yo trato siempre estos libros que tienen una tesis atrás, que si lo cuento de manera recta y lineal, puede convertirse en ladrillos imposibles de leer. Lo que hago es que entonces lo construyo sobre una base, lo elevo sobre una base donde el humor y la ironía juegan un papel importante, para que la gente se divierta además leyéndolo, para que la gente se sienta parte del libro, se identifique. Entonces este mensaje que quiero transmitir llega de manera mucho más fácil, llega de manera mucho más sencilla al lector. Que lo movilice, pero lo movilice también desde la risa, del divertimento. Y de paso que consuma ese mensaje, donde estoy quizás haciendo un desmontaje, una crítica, donde estoy dando una visión atrevida, por decirlo de alguna manera, de la realidad en que viven. Tengo un libro también que es basado en hechos reales, se titula Rebeldes, que trata de mi generación. Es una especie de testimonio novelado que intenta narrar la historia de los 60, 70 y 80 en Cuba. Desde la mirada de un personaje que tiene que ver mucho conmigo, o sea, con el autor. Es un poco testimonial lo que estoy narrando, con la visión de mi generación sobre lo que está ocurriendo en Cuba en esos años y la participación nuestra en lo que está ocurriendo en la Cuba de esos años. Y sigo investigando sobre mi tema favorito, las guerras no convencionales, sobre todo enfocado en la guerra cognitiva. Estoy tratando de indagar bien, de conocer bien cómo es que se hace esta guerra, toda esta batalla por apoderarse de la mente de los seres humanos. Toda esta guerra que busca a través de los símbolos, a través de la cultura, a través de la psicología, dominarnos. Esta guerra que busca en convertirnos en una especie de tontos sonsos bélicos, capaces de aplaudir a nuestros verdugos y de sentir admiración por quienes nos explotan, por quienes nos matan y nos dominan. Es muy interesante, un tema que creo que es el tema de mi vida, que le voy a seguir dedicando todo mi esfuerzo y todo mi afán como escritor de ficción y como historiador. Tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el... Gracias, camarada Raúl Capote, por su importante participación. Y esperamos que esta entrevista haya sido de sumo interés para nuestros apreciados oyentes. Para el podcast Al Encuentro, ha sido un honor tenerlo en el programa. Y bueno, muchas gracias a todo el que tuvo que ver con esta entrevista. Eduardo Medina, un gran abrazo, un gran saludo al programa Al Encuentro y a la Radio del Sur. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, estimados oyentes, les estaremos esperando en una nueva edición de su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Sean colmados de paz y prosperidad. Llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar.
se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Al encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de CONAICOP Medios para la Radio del Sur. Al encuentro. La Radio del Sur presentó el podcast Al Encuentro. Al encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara.